Good evening, everyone. Buenas tardes. I'm sorry it's so cold. That's the first apology. That's no one's fault but KJCC's and Clark's building. Mary has nothing to do with it. We're trying, so it'll get warmer as we go along. This event will be given in Spanish. I'm just going to say two words before we start. And I'm Jill Lane. I'm the director of the Center for Latin American and Caribbean Studies, and it is my pleasure. I'm really honored to be able to host this event of Mary's book launch. And I wanted to say that, maybe just reiterate that one more time, straight to you. I really am so pleased that we were able to do this event here. And from where I sit here, I see so many of your colleagues, your students, a whole family around you here from NYU. I'm especially glad that we were able to bring them all together here. I don't think I will take up any more time because I'm so anxious to hear the event. But I am very pleased to hand things over to Catalina Arango, who's going to moderate for us today, and who will introduce everyone else. Hola a todos, bienvenidos a el lanzamiento de los Imaginarios Planetarios de Mary Louise Pratt. Sí. Editado por Aluvión Editorial de España. Mi nombre es Catalina Arango, yo soy candidata a doctora en el Departamento de Español y Portugués de NYU, editora en jefe del Hemispherica Journal en el Hemispheric Institute, ex estudiante de Mary y siempre estudiante de Mary, y tuve el privilegio de hacer parte del equipo editorial de la etapa final de la edición de Los Imaginarios Planetarios, bajo la dirección de Manuel Guedán. Una breve presentación del libro. Los Imaginarios Planetarios recoge en un solo volumen y en español alrededor de 20 años de producción crítica de Mary Pratt sobre una serie de fenómenos culturales de América Latina. Algunos de ellos, por ejemplo, son el culto y la peregrinación de la Virgen de Zapopan, los imaginarios sobre el futuro de las independencias en Hispanoamérica y Filipinas, las mitologías populares que proliferaron en México después de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, las desescrituras, como las llama Mary, de la dictadura de Pinochet que llevó a cabo la literatura chilena de los 80s y los 90s, entre tantos otros. Fenómenos todos ellos que, para decirlo con el propio vocabulario que nos ha dado Mary Pratt, revelan zonas de contacto, procesos de choque, de lucha, de negociación, de relaciones de poder y de imaginarios del mundo y la humanidad, en contextos donde discursos neocoloniales, neoliberales y patriarcales son hegemónicos y parecen, pero no lo son, y eso es parte del argumento de Mary, totalizantes. Comenzaremos hoy la presentación con Manuel Guedán, fundador y editor de Aluvión. Manuel es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado como editor en las editoriales de Mi Paje y Lengua de Trapo y en la revista literaria Buen Salvaje. Como autor ha publicado en España los libros de crítica literaria Yo dormí con un fantasma y literatura Max Factor, Manuel Puig y los escritores latinoamericanos corruptos, así como la novela Los Favores. Después de la intervención de Manuel, continuaremos con Lina Meruani, quien prologa además el libro de Mary Pratt. Lina es profesora de NYU en el Core Curriculum, reconocida autora, novelista, dramaturga, cuentista. Su novela más reciente, Sangre en el Ojo, publicada en diferentes países de América Latina, así como en España, y traducida a más de 5 idiomas, recibió el prestigioso Premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria del Libro de Guadalajara en el 2012. Sus publicaciones más recientes incluyen la
publicación en inglés de su libro académico sobre el impacto del SIDA en la literatura latinoamericana, Viral Voyages, una crónica sobre sus orígenes palestinos titulada Volverse Palestina y un breve ensayo titulado Contra los hijos. Después de Lina seguiremos con la intervención de Silvia Molloy, quien no necesita presentación, pero diré algunas cosas. Bueno, Silvia es una reconocida crítica cultural, novelista y profesora retirada del Departamento de Español y Portugués en NYU. Algunos de sus ensayos críticos incluyen Desbordes del género, Poses de fin de siglo, Desbordes del género en la modernidad. Ha publicado también las novelas En común olvido, Varia imaginación y Desarticulaciones. Su última novela, Vivir entre lenguas, fue publicada en Argentina en 2016 y su último libro de ensayos, Citas de lectura, fue publicado el año pasado también en Argentina. Finalmente terminaremos esta ronda de presentaciones con Jens Anderman, quien es profesor en el Departamento de Español y Portugués de NYU, especialista en literatura, cine, cultura visual de América Latina, Brasil, el Cono Sur. Es editor del Journal of Latin American Cultural Studies y autor de los libros Mapas de Poder, una arqueología literaria del espacio argentino, The Optic of the State, Visuality and Power in Argentina and Brazil, y New Argentine Cinema. Su más reciente libro, Tierras en Trance, Arte y Naturaleza después del Paisaje, se publicó este año en Chile. Luego de las presentaciones abriremos un diálogo entre los invitados y finalmente abriremos el diálogo al público. Bienvenidos. Bueno, el editor es el que se encarga de lo que envuelve un poco al libro, como bien sabéis, de la cubierta, la contracubierta, no del discurso, así que yo he traído solo dos agradecimientos, una disculpa y un saludo, que son como formas lingüísticas, que son las que rodea el discurso, pero no hay discurso propiamente. Así que voy con el primer agradecimiento. El primer agradecimiento es para Mary Louise Prat por este libro, que en primer lugar el motivo de agradecimiento es porque yo como editor me encuentro cada vez más ensayos monoidea, ¿no? Que tienen una sola idea que van aplicando a lo largo de los distintos capítulos a distintos contextos, a distintos momentos históricos, a distintos ejemplos, la van aterrizando y completando. Cosa que está bien, es muy loable, pero da mucho gusto cuando de repente uno se encuentra con un libro cargado de ideas, donde no es a cada capítulo, es a cada página, hay un montón de ellas y bien anudadas, ¿no? Este libro, en ese sentido, es de una generosidad intelectual extraordinaria. En segundo lugar, es porque es el libro, y soy muy honesto en esto, es el libro que me hubiera encantado leer cuando estaba estudiando la carrera de Filología y de Literatura. Yo por entonces no conocía a Mary Louise Prat ni conocía su obra, pero desde luego como editor y como profesor, cuando se dé el caso, me guardo mucho este libro porque creo que enseña, más allá del valor académico que tiene, por supuesto, pero quiero decir, desde este punto de la pedagogía, creo que este libro explica para qué sirven todas las herramientas que uno está trabajando mientras está en la carrera y que no ve. Las pone en relación, o sea, aquí se da en la mano la filología, aparece un poco la filosofía, crítica literaria, crítica cultural en un sentido más amplio, historiografía, autobiografía y todas esas cosas que uno va estudiando, aprendiendo en esos primeros años de formación. Cuesta mucho encontrar una obra intelectual que lo que haga sea revelar el sentido último y la potencia y la capacidad de todas esas pequeñas herramientas que a veces vamos teniendo compartimentadas y que aquí Mary Louise anuda, y al anudarlas, digamos, cobran como su máxima fuerza. Y en tercer lugar, el agradecimiento por ser un libro radicalmente feminista, en el que yo como editor y como varón agradezco muchísimo porque me ha enseñado un montón de cosas. Es radicalmente feminista no solo en objeto de estudio, sino en la perspectiva, en los planteamientos, en fin, en cada etapa del libro, ¿no? Con lo cual eso para mí pues es un regalo poder publicarlo y más en un momento como el que estamos viviendo, ¿no? El segundo agradecimiento es para Lina, que ha sido colaboradora de la editorial desde el principio, le ha puesto cariño, le ha puesto afecto, ha puesto una relación personal por delante y me puso sobre la pista. Ella me dijo, ojo, aquí hay toda una serie de
ideas de Mary, de trabajo a lo largo de los años que convendría que estén editadas, reunidas en español, y ese trabajo fue el que pues, posibilitó que en cuanto empecé a rascar me fui enamorando de la idea de este libro, y además Lina lo prologa y lo introduce con unas palabras fantásticas que yo creo que dan claves de lo que va a venir, después. La disculpa es que los libros se han acabado, porque trajimos los que pudimos. El libro salió de imprenta justo para la presentación, fui a recogerlo, lo metí a la maleta. Esto ha sido un poco como, aquí alguien decía la mula de los libros, pues bueno, algo así, ¿no? Como traerlos. Luego empezaremos, era para poder adelantar esta presentación porque teníamos muchas ganas de hacerla. Luego empezará como ya la distribución propia del libro. La presentación es que se nos ha adelantado un pelín en tiempo, pero estará a la venta en EPUB, y en libro, en papel, haremos lo posible para que sea lo más fácil de encontrar. Y si queréis apuntaros ahí, pues yo, en cuanto esté el libro disponible en la lista de correo, os envío sin publicidad y sin nada, solo un correo informativo para que podáis encontrarlo. Sí, no os voy a enviar spam encima de que no traigo libros suficientes, ¿no? Y como cierre, estos serán los dos agradecimientos y la disculpa. El saludo es el saludo de la editorial a la que traigo aquí esta tarde, y solo es contar en un minuto la idea de por qué surge Aluvión. Aluvión surge de una experiencia personal que sé que queda un poco como de cuento de emprendedor, pero es así, es cierto. Surge cuando yo termino la carrera y intento publicar el primer trabajo de la tesis, y me enfrento a la realidad de que hay que pagar por ello, de que además hay que pagar cantidades exorbitantes en un contexto de recortes universitarios donde no hay fondos en los proyectos de investigación y donde la gente más joven afecta a distintas etapas, pero bueno, sobre todo la gente más joven, que es la más precaria, la que tiene menos recursos para enfrentarse a eso, sin ni siquiera ayudas públicas, y en España pues tampoco privadas, no tiene una manera de publicar, y además son unas formas de acceder a cierto prestigio académico ya viciadas porque vienen condicionadas por los medios con los que se enfrenta uno a esa necesidad de publicar, con lo cual no puedes ir, se cortan, ¿no?, las vías de acceso a esa escala de prestigio ya desde el principio. Por eso decidimos montar una editorial que además contribuyera en la medida de lo posible a que el conocimiento académico circulara, que en esto hemos puesto mucho esfuerzo, pues por vías que no son siempre las tradicionales académicas, sino en contacto con otros espacios culturales, para que no sea como un poco un circuito cerrado en el que casi nos leemos entre nosotros. Ese ha sido uno de los esfuerzos editoriales desde el principio, y eso es posible pues gracias a la generosidad de muchas de las firmas que están contando con nosotros y que han apostado por nosotros, como Mary Louise, que nos permite combinar en un mundo que necesita esas dos cosas, como las voces nuevas y la gente que ya tiene una trayectoria asombrosa o de mucho prestigio como es esta, ¿no? Y eso nos permite jugar en esas dos líneas, en esas dos ligas, que es pues nuestra función como difusores culturales. Nada más, muchas gracias, y que hablen los que tienen como la parte del discurso de dentro del libro. Yo, aunque igual Mary se enfada, pero prefiero la verdad, ya que sea ella la que esté aquí que yo, con lo cual me hago a un lado y le pido que pase aquí. Bien. Bueno, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Yo tengo que decir, se suele decir que uno está muy honrado, y estoy, pero sobre todo estoy muy emocionada de estar aquí con Mary y con Silvia, que fueron mis dos maestras en el doctorado aquí en NYU. Estoy muy agradecida por la oportunidad de haber leído durante, pero también después, volver a leer todo este libro maravilloso. Me identifico absolutamente con las palabras de Yedan. Gracias por los agradecimientos, pero en realidad creo que era muy importante como poner el ojo, encontrar estos textos. O sea, no es algo que yo hice
por Mary, sino que lo hice por nosotros, ¿no? Por el gusto de poder tener a Mary toda reunida. Agradecida por supuesto la invitación, contenta de estar también con Jens y con Catalina, y sin más leo el brevísimo prólogo, en el que sitúo también un poco la escena de la sala de clases, que fue una escena muy nutritiva, muy positiva para mí y para los colegas de ese momento. Mary Louise Pratt, la deslumbrante crítica cultural de estos tiempos, envió hace unos años un propositivo mensaje a los 9 colegas que éramos sus estudiantes de doctorado. Pratt iniciaba siempre sus correos llamándonos colegas, desafiando con ese gesto las estructuras jerárquicas de la academia, y conducía nuestras reuniones hacia el diálogo y la colaboración para fomentar una comunidad intelectual, avalando un pensar juntos que pudiera extenderse más allá del aula, hacia el futuro. El mensaje que entonces nos mandó contenía y compartía una clave de su método. En él nos instaba a adoptar la sospecha como modo de acercamiento a los diversos textos culturales que estábamos analizando. Nos recordaba nuestra responsabilidad de interrogar críticamente los materiales y la necesidad de leer entre líneas en vez de plegarnos a la premisa aparente del autor o autora. Sondear, sugería, lo que el texto no explicita, su ideología, y los puntos de tensión donde el texto no resuelve sus contradicciones ni los sentidos que pone en juego. En su rol de maestra colega, Pratt estaba planteando lo que yo entonces hubiera llamado leer a contrapelo, pero que ella, eludiendo las cristalizaciones del lenguaje y ahondando en la expresión, entendía como leer a contrapiel. Su formulación no solo era más arriesgada y tan bella, sino que sintetizaba el particular modo de abordaje textual que se evidencia en sus influyentes ensayos sobre las prácticas culturales latinoamericanas y su relación con el devenir político del continente. Persuadida de que cada creador y su creación recogen la ideología imperante para confirmarla voluntaria o inadvertidamente, o para contradecirla con sutileza o elocuencia, Pratt consideraba y considera que una obra es producto de y respuesta a su entorno, y que para interpretarla sensiblemente a contrapiel hace falta examinar los contextos de producción locales, nacionales y globales en los que toda imagen, todo discurso, toda metáfora opera. Y si no debe leerse en abstracto, tampoco puede la lectura abstraerse de los cuerpos que la obra convoca, porque leer, pensar, escribir a contrapiel consiste en contextualizar y en corporeizar la lectura, atender, en otras palabras, a la representación de los cuerpos que atraviesan los textos y los habitan, examinar cómo el lenguaje crea sujetos y les impone o les niega determinada subjetividad, cómo les anticipa un devenir dentro y fuera de la obra. Estos agudos ensayos, recogidos por primera vez en castellano y en un solo volumen, se plantean no sólo como textos críticos alrededor de un corpus sustancioso, sino como intervenciones políticas en el mapa cultural del presente. Cierto es que la célebre autora de uno de los libros más citados de las últimas décadas, Ojos Imperiales, jamás ha descuidado la historia, y que en estas páginas, como en todos sus escritos, vuelve su mirada hacia el pasado. Pero no se queda en lo pretérito su reflexión, sino que apunta a descifrar las articulaciones coloniales y comprender qué futuros se fundaron en los textos de entonces, cómo esos pasados le dieron sentido y forma a nuestro presente. Cómo hemos vivido o sobrevivido en medio de proyectos imperiales o nacionales que hicieron de la exclusión su norma y del abuso racial, de género y de clase su práctica cotidiana. ¿Qué contratos sociales establecimos o se nos han impuesto y qué hemos perdido y pactado y obtenido y transgredido en ellos? ¿Qué haremos ante la crisis planetaria global en la que todavía existimos,
son algunas de las tantas cuestiones a las que Pratt se aproxima utilizando su particular, su verdaderamente única combinatoria de saberes disciplinarios. Menciono alguno de estos saberes. La lingüística de sus años de formación y de su primer libro, Toward a Speech Act, Theory of Literary Discourse, que examina la relación entre oralidad y narrativa, la antropología y sus métodos, el etnográfico, sus reflexiones siempre amparadas por las observaciones de la vida social, y el autoetnográfico, concepto acuñado por ella y usado también como recurso. La teoría feminista y los estudios de género que impregnan el recorrido de su escritura, y su notable rastreo histórico del imaginario imperial y nacionalista en épocas coloniales, neocoloniales y no coloniales, hasta la más reciente encarnación del intervencionista capitalismo global. Y si cualquiera podría sucumbir ante un abanico de de disciplinas tan diversas, este no es un impedimento para la versátil Mary Pratt. Su teorización de lo social desde múltiples perspectivas le otorga profundidad reflexiva a su escritura, a la vez que le permite eludir los peligros de un pensamiento programático y previsible, las formulaciones vacías o encajonadas o demasiado rígidas, las excluyentes generalizaciones que acechan la teoría crítica. Organizada en 2 bloques, los ocho ensayos reunidos en Fondo, el primero, destacan precisamente por la ejemplar conceptualización de lo social que constituye el reconocido aporte de esta pensadora. Pratt ha ido poniendo en circulación un sugerente repertorio de términos: anticonquista, autoetnografía, zona de contacto, diáspora revertida y tantos más, que por su fuerza descriptiva fueron inmediatamente adoptados y desarrollados en una multiplicidad de campos del saber. Contra la descripción homogeneizante del hecho cultural, Pratt propone en estos ensayos formulaciones que le dan, sin agotarlo, un contorno teórico a la complejidad inherente del fenómeno cultural. Escribiendo sobre los próceres del pensamiento independentista, describe sus ejercicios de futurología, ese imaginar las cosas de otro modo para poder inventar otra América. Y observa en otro ensayo el modelo difusionista de la modernidad, con su transmisión e imposición de saberes y subjetividades desde el centro, aceptada, vehiculada y resistida por los intelectuales de la mal llamada periferia. Comenta asimismo los debates académicos sobre la transculturación, la hibridación y, de manera más urgente, los desafíos de la heterogeneidad y democratización de las formaciones sociales. Pratt dedica estas páginas a discutir y develar la operatoria de la globalidad como renovado proceso de colonización verbal de la imaginación, que naturaliza, normaliza e invisibiliza convenientemente sus premisas ideológicas. La audacia de la autora consiste en no conformarse solo con el análisis de objetos creados por otros, sino que en incitar reflexiones críticas acerca de los usos de la teoría, de las limitaciones y paradojas de un ejercicio a menudo marcado por las exclusiones que intenta criticar. Si el crítico, la crítica que ella es, ocupa la posición intracultural como traficante de significados o como traductor cultural comprometido en los discursos idiosincráticos de la cultura que observa, su reto, es abrir el registro académico a lenguajes que narrativicen lo social e incluyan a sujetos periféricos o disidentes excluidos por su diferencia sin borrar su alteridad, su radical heterodoxia. En los 8 ensayos reunidos en Figura, el segundo bloque, Pratt pone a prueba sus propias premisas y productiviza el aparato conceptual del primero, afinando la mirada sobre una multitud de objetos que le permiten examinar la conformación del sujeto femenino latinoamericano y el modo en que las tensiones de género se han manifestado en el campo intelectual y social. Pratt retoma nociones de la teoría política para plantear, en diálogo con politólogas feministas, que el contrato social se basa
en otro contrato, el sexual, el matrimonial, por el cual las mujeres históricamente han depuesto y han debido deponer sus derechos ciudadanos y su participación en el espacio público, que es, por supuesto, el lugar de la política y de las letras. La constitución del campo literario, revela Prat en varios ensayos de esta sección, ha estado marcado por excluyentes procesos de asignación de valor literario que preceden a la conformación del canon. Contra estas operaciones, más ideológicas que estéticas, Prat rescata figuras perdidas y relata las vicisitudes de recuperar, a partir de los años 70, las prosas olvidadas, los poemas infravalorados, los ensayos de género, considerados menores por tematizar el estatuto de la mujer y no el de la identidad, el ensayo practicado por los hombres, y se dispone a pensar se pone a pensarlos a contracanon. En esa reivindicación de lo excluido, Prat redime géneros desestimados por la cultura oficial, la canción popular, la danza, la performance feminista o femenina y el testimonio, y atiende a la construcción de figuras que requieren una relectura, la conspicua Malinche, la viajera virgen de Zapopan. Con perspicacia predictiva, Prat advierte que estas contralecturas, estos ejercicios de inscripción femenina en la práctica social, tienen un costo: la violencia física y simbólica contra las mujeres, que encuentra su correlato novelístico en la crisis de masculinidad, esa crisis de poder que hace desaparecer a las mujeres de los textos, imaginando una escena social en la que ellas ya no están. Regreso al aula, donde Mary Louise Prat nos planteaba un cuerpo a cuerpo con los textos y ponía en nuestras manos una caja de herramientas conceptuales que utilizamos para reflexionar sobre nuestro presente de transición cultural y sus ecos en el corpus contemporáneo. El tiempo se nos hizo escaso y al concluir su seminario, la maestra, que pronto sería, en efecto, nuestra colega, nos envió otro mensaje que decía lo siguiente, y cito: de tener otra sesión hubiera sido valioso empezar a reflexionar sobre nosotros como comunidad de lectores, pensar en nuestra situación como críticos embedded en la crisis de la literatura, como encargados de actuar, leer, pensar en relación a ella. ¿Cómo diagnosticar, decía Prat, esta crisis? ¿Cuáles son las posibles relaciones que el crítico puede establecer con la literatura del mercado? ¿Cómo complicar ese mapa sospechosamente binario? ¿Qué líneas de defensa y qué diversidad de ópticas existe entre nosotros? Cierro cita. A falta de esa última sesión están estos ensayos que escribiría para nuestro futuro. Así, su invitación a reflexionar queda extendida para nosotros, los lectores presentes de este libro magnífico. Gracias, Mary. Anda, sí. Después de la performance brillante de Lina, lo mío realmente son observaciones de lectura. Leí el libro hace muy poco, deslumbrada y al mismo tiempo ávida de más y más. Y me di cuenta en el momento de ponerme a redactar el texto que escribía varios volúmenes y que no podría leer, o hacía simplemente algunas acotaciones sobre los textos que he leído, porque claro, la mía es una lectura incompleta en el sentido de que no llegué al final todavía, así que me queda otra vuelta de lectura y otra montaña de placer. Como en libros anteriores, pero ¿acaso
me parece más en este libro, Mary demuestra su capacidad para revelar grietas en planteos ideológicos, grietas por donde se introduce y llevándonos consigo. Llena de desparpajo, sin arrogancia, desmonta la aparente impenetrabilidad de planteos liberales y neoliberales, esos planteos homogeneizantes en los que el otro, entre comillas, no se incorpora, sino queda, por así decirlo, anulado en su otredad. Lo hace de manera calma, no denunciativa, no es crítica acerba, simplemente she doesn't take anything for granted y tiene la excepcional capacidad de no subsumir lo heterogéneo, sino de sacarlo a la luz y usarlo como instrumento de indagación. Y en este libro nos lo demuestra con creces. Una vez más pude observar esa cualidad en mi lectura, sobre todo cuando trata algunos temas que comparto con ella, concretamente la escritura de viajes, la traducción o el traslado de sentidos y desde luego los planteos de género. Y lo que sigue es, como dije, fragmentos de ese diálogo mental que despertó en mí la lectura, anotados al pasar desordenadamente. No propongo aquí un sistema, simplemente mis reacciones de lectura. Primero, el viaje, que hemos trabajado las dos. Me interesa aquí, realmente me pareció deslumbrante la manera como Mary trabaja y complica la noción del irse y del quedarse. Y el lugar que ocupa dentro de ese vaivén, no siempre fácil de determinar, el viaje tanto real como metafórico. Mary piensa y critica la lectura que nos impone en general el libro de viaje decimonónico, con su viajero ilustrado y su pedagógico y algo imperial mirar conmigo. Y aquí pienso en la postura de tantos viajeros del siglo XIX, Sarmiento, para dar un ejemplo, e incluso el iconoclasta Mansilla, con aquella frase que Sarmiento usaba: póngase usted en mi lugar para ver. Para estos viajeros, el sujeto observado es no simplemente el que se queda, sino que el que está ahí, observado, y el viajero ilustrado es el que nos dice con pelos y señales cómo es. El lector se asume, en estos textos, el lector acompaña a estos viajeros, el lector viaja con él, es una suerte de receptor inerte, ávido de incorporar un saber que le es transmitido desde el lugar mismo del viaje. Este tipo de viaje que ha quedado muy atrás, desde luego, ha marcado la lectura de estos textos durante muchísimo tiempo, desde luego. Y una de las cosas que al leer los textos de Mary, estos textos nuevos donde se refiere al movimiento, y prefiero, en lugar de hablar del libro de viaje como que ya se ha vuelto un género, hablar de libros de
flujo quizás de movimientos de ida y de vuelta, donde el observado o el que se descubre, el viajado, por así decirlo, que observa el viajante, es rescatado de algún modo en el siglo XX y conectado con otra figura. Aquí aparece la noción del irse, del ir y del quedarse, y la noción del quedado, que me parece uno de los grandes hallazgos de este libro. El quedado que estudia Mary es una figura sumamente provocadora, en el sentido de que no es simplemente el que no viaja, sino el que elige no viajar y el que se reserva el derecho de no migrar, y con esa postura resiste la clasificación y la integración fácil. Es una figura de resistencia, es una figura desafiante. Este derecho a no viajar lo practican hasta las vírgenes, se diría en este libro. Las vírgenes Zapopan, siempre digo Zapopan, pues no sé por qué, desde el siglo XVIII tiene dos figuras, nos dice Mary: la que viaja, la peregrina, y la que se queda en casa, que es la original. Y Mary, siempre provocadora, la hace dar un paso más, cruzar la frontera, desdoblarla una vez más y llevarla a Los Ángeles y también a Hawái. Surge entonces una tercera versión de la Virgen, la viajera, pero significativamente esta Virgen, ni en su acepción original, nunca ha sido incorporada a la iconografía oficial de su país. ¿Acaso porque mujer, en fin de cuentas, como las escritoras que estudia Mary en este texto, pongamos por caso Jesús Rodríguez, que no es escritora, pero que es mujer, no sabe cuál es su lugar, ni quiere saberlo? Aquí dos líneas, y digo, estas observaciones son realmente muy al pasar de la lectura, pero dos líneas sobre traducción o traslado de sentido, que es uno de los temas también centrales del libro, al abordarlo sé que me voy a dejar mucho en el tintero. El orden mundial no tolera el vaivén ni la indefinición, observa adecuadamente Mary Pratt. Sin embargo, por fuerza, como observa en varios lugares de su trabajo, ha de contar por necesidad con la traducción o con el traslado de sentido, ejercicios ambiguos por excelencia. Y aquí me fascinó realmente en tu texto, Mary, lo que haces con los textos coloniales, es decir, tomar, por ejemplo, un texto que se quiere objetivo, ¿verdad? Un texto, un decreto, por ejemplo, y detectar dentro de esos textos coloniales supuestamente objetivos las descripciones que denotan afectos y sentimientos que van mucho más allá de el simple texto supuestamente objetivo. Pienso en el texto de Arteche que mencionás, pero pienso también en la muy impresionante descripción hecha por un criollo de la muerte, del descuartizamiento o el intentado descuartizamiento de Tupac Amaru, donde la descripción traiciona en ciertos detalles o en cierta perspectiva una actitud
mucho más compleja que la de un simple traslado de sentido. Me queda mucho más por decir y les pido perdón por ser, y te pido perdón, Mary, por ser tan escueta, pero este libro llegó a mis manos hace muy pocos días y les confieso que aún lo estoy leyendo y no lo puedo dejar, por suerte, porque me quedan bastantes páginas por leer, páginas con las que estaré de acuerdo, páginas con las que acaso disienta, páginas que me impulsarán en todo caso a pensar, a seguir la reflexión, acaso a seguir escribiendo, cosa que hace rato que no hago, y sobre todo la ocasión de seguir conversando con Mary. Gracias, amiga, por el regalo, y gracias sobre todo por invitarme a reiniciar una reflexión que es imprescindible. Bueno, estamos haciendo el aguante al frío. Jill, ¿qué pasa? Que el calor nunca llegó. Pero quería también agradecer primero la calidez y la confianza de habernos convidado a darles como el primer parte de este libro que, como dice Silvia, al menos a nosotros dos nos llegó hace poco, entonces son como primeros apuntes de lector realmente, y todavía todavía de lector muy impresionado, ¿no? Voy a leer el texto para no explayarme mucho y para poder dejar este lugar polar y pasar al subtrópico, que también, ¿no?, son imaginarios planetarios. Los imaginarios planetarios reúne, como ya se ha dicho, el trabajo crítico de Mary a través de más de 2 décadas. Justamente la Virgen de Zapopan creo que tuvo su primera iteración en el primer congreso que organicé, creo que en mi vida, con William Rowe en Londres, hace más o menos 20, bueno, mucho tiempo. Un trabajo que se caracteriza tanto por la enorme curiosidad intelectual que evidencia la variedad de sus objetos, como por la coherencia impresionante de las estrategias críticas y gestos de lectura que van afinando, recalibrando, reinventando paulatinamente esa particular máquina de lectura, como decía Josefina Ludmar, que nos han regalado los textos de Mary. Es así un libro que atestigua y que por fin, ¿no?, pone a disposición de un público hispanohablante, por lo menos en el caso de algunos de los textos, una obra cumbre que marcó y que ayudó de manera fundamental a reorganizar a los estudios latinoamericanos como campo de debates ya no subordinado a la filología española, sino como asumiendo su heteronomía crítica a través del diálogo, como Lina ha dicho ya, del diálogo con disciplinas múltiples como son, ¿no?, la antropología, los estudios de comunicación y del cine, las ciencias sociales, la cultura material, para mencionar solo algunas. Esa relación de los capítulos individuales con un campo de debates en transformación, me parece, es una de las lecturas posibles de la organización, ¿no?, tan sugerente en 2 grandes secciones o ejes, fondo y figura, que el libro nos plantea, aunque quizás ni siquiera la más interesante, porque para empezar, esa relación fondo-figura de carácter fundante en cuanto a los grandes aparatos ideológicos y estéticos de producción, ¿no?, de órdenes espacio-temporales en Occidente, como son la novela, el paisaje. Nosotros se convoca aquí justamente, como Mary apunta en su introducción, invocando al libro reciente de Amitav Ghosh, The Great Derangement, el gran enloquecimiento, cuando acaban de entrar en crisis ante el inmenso desafío que nos plantea el cambio climático. Es una distinción, la de fondo y figura,
que se nos ha vuelto escurridiza, ya que lo que figura en un determinado plano puede tornarse fondo en otro y viceversa. Así, sin ir más lejos, la política del campo, del campo académico, en los imaginarios planetarios, remite al campo de la política, aunque no en una relación mecánica, ¿no?, de causa y efecto. Más bien, los ejercicios críticos que nos proponen esos textos, marcados, como dice Mary en su introducción, por los momentos en que fueron escritos, nos incitan de modo a veces más abierto, a veces más oblicuo, a pensar la emergencia y consolidación del neoliberalismo como horizonte de subjetivaciones y como restricción de comunalidades en su particular y violenta genealogía regional que comienza, pero no se agota, en la violencia concentracionaria y capilar de los regímenes dictatoriales en los 70s y de los paraestados surgidos de la llamada guerra contra las drogas de la época de Reagan. ¿Qué nos dicen? Se pregunta entonces una primera serie de textos. ¿Qué nos dicen la literatura y otras zonas de producción cultural sobre el modo específico en que esa nueva doxa se instala en América Latina y en el sur global, en tanto región, después te lo pido, en tanto región de cuyo perpetuo ajuste, ¿no?, esto es de cuya perpetua desindustrialización, deformación educativa, subdesarrollo, y la lista sigue, depende también la expansión y profundización globalizante de ese mismo régimen. Cómo pensar las identidades y las formas de historicidad y de solidaridad que emergen en las zonas de exclusión, que es un término que acuña Mary en el libro, las zonas de exclusión, de cuya insignificancia se nutren los ciclos de precarización por dentro de los ámbitos de ciudadanía. Por otra parte, y como se pregunta otro grupo de trabajos, ¿en qué medida ese nuevo régimen de producción de sujetos y no sujetos transformó o más bien profundizó tendencias ya inscritas en los suplementos anteriores del contrato social, ¿no?, como son el contrato sexual moderno, que ya fue mencionado, que tenía como misión garantizar la pervivencia del derecho patriarcal por dentro de la supuesta fraternidad conciudadana, y el orden racializado que garantizaba la vigencia de la colonialidad del poder en los estados-naciones surgidos de los procesos de independencia. Larga pregunta. Los textos que integran el libro enfrentan ese desafío por vía doble, haciendo oscilar esa relación entre figura y fondo a menudo dentro de un mismo capítulo. Por un lado, hay los que releen desde ese presente en transformación a momentos fundacionales que se van transparentando desde ahí de manera novedosa. Es el caso, por ejemplo, de los ejercicios futurológicos de la independencia y de las contestaciones a sus proyectos de la nación familia por parte de escritoras díscolas, de Gertrudis Gómez de Avellaneda a Victoria Ocampo, por ejemplo, o de la contradanza, figura de Mary puesta en escena por artistas, coreógrafas, bailarinas del México postrevolucionario. Otro grupo de textos, en cambio, trabaja en clave presente, esa relación entre fondo y figura como un vaivén entre producciones estéticas altas y bajas, entre comillas, de la contemporaneidad neoliberal latinoamericana. Esto es, alternan su mirada entre el barroco abigarrado, la expresión de Verónica Gago, de mundos marginales atravesados por la violencia y la pauperización extremas, pero cuya misma disponibilidad también da lugar a ensamblajes novedosos y creativos y ciertas zonas experimentales de la literatura actual que se relacionan con aquellos ensamblajes, ya no como lo hacían los proyectos novelísticos nacionales del boom, por ejemplo, a través de la transculturación narrativa y sintetizante, sino abriéndose en cambio hacia ese pluriverso de lenguajes en forma radicalmente heterónoma o post-autónoma. Los nombres de Diamela Altit, que está por aquí, y de Mario Bellatin son los que más estriban en los imaginarios planetarios como representantes de esa nueva relación
heterodoxa, posautónoma entre escritura y vivencia. Mencionaré a modo de ejemplo apenas una pequeña pieza, una pequeña joya, no por acaso la que da título a la colección, y donde ese objet trouvé de un folleto comprado en un comedor limeño de cosmología, digamos, neoliberal popular, la doctrina de la divina revelación alfa y omega y su imagen mesiánica, que es el gran televisor solar, desencadena una reflexión agudísima y no irónica, ¿no? Eso me parece muy interesante, agudísima en torno a las futurologías propias de las nuevas zonas planetarias de exclusión, esto es, de las regiones espaciales o demográficas caracterizadas por su absoluta redundancia respecto de cualquier tiempo proyectual, ¿no? Ya sea de acumulación o de consumo, que aún puedan construir para sí las subjetividades articuladas al espectáculo neoliberal globalizado. Es esta futurología alternativa que también se propone como una forma de análisis, pero de análisis desde afuera del sistema social y económico al que ya se asiste apenas en calidad de espectador, ¿no? El que Mary vuelve a encontrar en las páginas de Mano de Obra del TID, tal como en otro ensayo las novelas de Fernando Vallejo, de Ricardo Piglia, de María Montero y de Mario Beatín le ofrecen variaciones sobre el imaginario, cito, monosexual, autónomo y suicida, fin de cita, que sobreviene en ciertas zonas de exclusión al agotamiento de los pactos reproductivos propios del régimen fordista anterior. Los capítulos reunidos en los imaginarios planetarios ofrecen así una lectura fascinante, una vez que en su conjunto resultan efectivamente mucho más que apenas la suma de sus partes. Leídos en sucesión, son también la crónica de un presente en gestación que vendría en parte a ser el que ya estamos habitando, pero también el que aún nos espera. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias a todos por sus intervenciones. Creo que Lina ha un poco nos ha contado un poco el marco político, pedagógico, ético, de donde proviene el proyecto crítico de Mary Louise Pratt, y un poco los orígenes de este libro, así como además de trazar un poco la estructura del libro, los grandes temas. Ha sido muy interesante esa relación con la parte pedagógica, con, ¿no?, digamos, completar la otra cara que también tiene el proyecto crítico de Mary, toda la parte como profesora, investigadora, colega, etc. Silvia nos ha dado un poco la experiencia de la lectura, y me ha parecido fundamental la mención del placer de la lectura, que es algo en lo que me gustaría, tal vez me gustaría explorar con ustedes, preguntarles, porque es algo realmente que hay que resaltar del libro de Mary Pratt, ¿no? Es un libro delicioso de leer, ¿no? Y ya Lina hablaba un poco de ese lugar de enunciación crítico de Mary, de la sospecha, y luego Silvia hablaba un poco de la calma, James también, ¿no?, de este lugar de que no, digamos, un balance entre el optimismo y el pesimismo, entre idealizar y no idealizar, es siempre ese lugar de nombrar lo que está ahí, nombrar la disputa por el significado, por los imaginarios, como un hecho que es válido en sí mismo, sin dejar que la agenda tal vez política, crítica, se proyecte demasiado sobre el fenómeno cultural. Eso me parece que es algo muy singular del estilo crítico de Mary Louise Pratt, y quería tal vez abrir el debate un poco para saber sus impresiones sobre cómo podríamos caracterizar el estilo de Mary Pratt, el estilo crítico y la escritura de Mary.
No, el placer de la lectura es sobre todo un placer de un texto que en ningún momento se pone pesado y difícil porque sí, ¿no? Sino que aun cuando se pone difícil permanece legible porque y eso sí creo que tiene que ver con el estilo, ¿no? No perder nunca la vocación pedagógica de tratar de comunicar algo a un lector y no de hacerlo opaco por preciosismo. Eso es algo que yo resaltaría como realmente un ejemplo, un modelo al que yo al menos no siempre he logrado seguir, ¿no? Porque ahí hay una dificultad de hacer que lo difícil aparezca con ese grado de transparencia, ¿no? Incluso como dijo Catalina, sin dejar de que las conflictividades se resuelvan fácilmente, dejarlos ahí, pero al mismo tiempo tratar de escribir con claridad. Esto es algo que realmente incide mucho al texto. Sí, quizás una de las disciplinas que no se mencionó como parte de la metodología de Meri es que también está la literatura, ¿no? Está el estilo literario y la mirada literaria al detalle, ¿no? Que sería lo que, digamos, un escritor o una escritora normalmente hace, que es dibujar esta escena, contarla de una manera muy, muy atractiva y de ahí ir desglosando los conceptos, que siempre son conceptos, palabras que iluminan, ¿no? No lo que alguien por ahí llama los palabras de la academia, que de repente más bien oscurecen, pero aquí justo son palabras que iluminan esa primera o segunda o tercera escena que está dibujada en los textos y, como tú decías, hace que el texto sea tan, bueno, lo decían los dos, ¿no? Tan delicioso de leer, tan fácil de entrar también, a pesar de que esa facilidad aparente siempre detrás, digamos, hay una gran complejidad de análisis y brillantez de análisis. Y yo tengo que decir que de las cuestiones que me sedujeron de poder entrar al doctorado en ese momento fue leer a Silvia, que también tiene un estilo muy literario en el ensayo, y luego tener la suerte de que llegara Meri, que también trabajaba ese ensayo literario y que creo que fue también en un sentido una especie de liberación. Y además también ese rescate del objeto literario, que a veces está un poco perdido en la academia, entre tantos otros objetos de interés que por supuesto son muy válidos, pero un rescate también de lo literario digamos, en el objeto que se observa, pero también en la forma de contarlo. Digamos que eso me parece muy, muy central, digamos, en la obra de Meri. Siempre está ese relato delicioso. A mí lo que siempre me llama la atención en Meri y una razón importante por la cual la admiro es que no respeta los sistemas que se quieren cerrados, ¿verdad? Donde todo ha sido resuelto y aquí está. No, Meri entra y abre, entra y señala cómo no hay que hay siempre una falla, que hay siempre una grieta, como dije al principio, por la cual entrar y señalar lo que se ha dejado de lado o lo que se ha enmascarado dentro del sistema, llamándolo por otro nombre. Y de nuevo vuelvo a la idea del viaje, ¿no? El viajero iba, veía, volvía e ilustraba. Bueno, no, aquí el flujo ese, el ir y venir, se ha vuelto mucho más complicado y Meri le da agencia
a elementos dentro de ese sistema que se creían inertes, como por ejemplo el observado. Bueno, el observado ahora se vuelve el quedado, pero el quedado activo, el quedado que de pronto tiene acción, tiene agencia o procura tenerla, lucha por tenerla. De la misma razón, de la misma manera, el migrante, ¿verdad? El migrante que en el relato idealizado del relato liberal, el migrante llega, se integra y se vuelve elemento productivo de su comunidad. No, el migrante ahora migra, sí, migra, pero es un elemento discordante, perturba el sistema previo. Esa voluntad de señalar los huecos, de señalar, de otra manera, en otros términos, de mostrar cuán poco satisfactorio es el sistema neoliberal que procura tener respuestas para todo, ¿verdad? Siempre hay algo que queda afuera, siempre hay algo que no cierra. Y ese no cerrar me parece esencial en tu pensamiento. Ya me puse muy incómoda. Quiero agradecerles a ustedes por todo. Y es cierto que el libro solo me llegó a las manos el jueves pasado, cuando Manu vino de España, ¿no? Con los ejemplares del libro. Y él y Silvia solo recibieron las pruebas hace una semana o 9 días. Entonces, antes de muy poco tiempo para prepararse, para leer. Es un libro pesado. Y entonces, realmente comprueban lo raro que es el ritual de la presentación del libro, ¿no? Porque es un rito un poco, creo yo, perverso, en el sentido de que se pretende que el autor está regalando, ofreciendo un libro al mundo y al público, y en realidad el público es el que viene y regala al autor su presencia, su atención, su afecto, su sufrimiento con el frío. Y los presentadores también le regalan pues un esfuerzo enorme en la calidad de su intelecto, el esfuerzo de lectura, de preparar comentarios. En el caso de Lynn, el prólogo. Y entonces yo me siento como que estoy rodeada de regalos como si fuera Navidad y yo tuviera 6 años. Y estoy realmente súper agradecida. Recuerdo la primera vez que fui a una presentación del libro en México, y al entrar nos dieron una hojita con el programa, ¿no? Y al final decía, estaba la línea vino de honor. Y yo, como por falta de experiencia, me senté y pregunté a mi vecino, ¿quién? Me hizo, ¿quién qué? ¿Quién vino? Y después me di cuenta que había analizado mal la sintaxis. Entonces les digo que aquí va a haber vino de honor y empanadas de honor. Pero en un momento. Pero sí quería decir del libro que hay 3 que se han referido, ¿no? 3 líneas o corrientes que recorren todos los trabajos y son un poco 3 fuentes de energía, ¿no? Que uno podría llamar 3 luchas en realidad: la descolonización, el anticapitalismo y la despatriarcalización, ¿no? Como 3 líneas que realmente han movilizado las energías intelectuales de mías y de mi generación, ¿no? Y están muy presentes en el libro, como los colegas han referido mucho. Y en realidad me incomoda mucho el negativismo de esas 3 palabras: el el anti, ¿no? El anémico post, que andamos echando por todos lados. Y porque esas palabras, ese lado negativo, un poco esconde lo que ustedes han captado tan bien, tan generosamente en el libro, el tipo de energía positiva, el tipo de
de orientación hacia el futuro, el tipo de esperanza, el tipo de creatividad, de la confianza en la innovación y que realmente anima este tipo de trabajo, que como digo, es muy típico de mi generación, ¿no? De intelectuales. Pero por otro lado, el des y el anti también comunican el hecho de que esos procesos, como se ha referido mucho el aspecto futurológico, que es algo que sí me ha fascinado, ¿no? Que en realidad la descolonización, por ejemplo, no sabemos qué es. No sabemos qué es, no sabemos cómo sería un mundo descolonizado. No tenemos realmente idea de, no sabremos cuando hayamos llegado a eso, a lo mejor no nos vamos a reconocer, ¿no? O sea, confiamos en los procesos, pero el resultado es algo necesariamente inimaginable para nosotros. Igual la despatriarcalización, los que estamos viviendo el desarrollo del unfolding, ¿no? De la sociedad patriarcal, no podemos saber lo que sería una sociedad despatriarcalizada. Sabemos los pasos, podemos ver los pasos a tomar, pero no estamos trabajando a nombre de algo que a la fuerza no podemos imaginar. Por eso me parece súper importante. Podemos intentar imaginar, sabiendo en nuestra capacidad de imaginar no es inexistente, pero sí es limitada por el hecho de que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces, eso me fascina, me apasiona mucho, me parece absolutamente maravilloso, ¿no? como estado de ser. Y nada, entonces la imagen que tengo yo del trabajo intelectual es no es la figura de Benjamin, ¿no? La persona con la espalda al futuro mirando hacia el pasado, ni tampoco la imagen de la iluminación, ¿no? El que entra en la oscuridad con la lámpara y enciende, ¿no? Y muestra, ¿no? Sino la imagen que siempre he tenido ha sido de un grupo de gente que sale del sol y entra en un cuarto que parece oscuro y se sienta allí y espera. Y poco a poco empieza a verlo, la vista se cruza y empieza a ver y a escuchar y a oler. Esa es la imagen que tengo yo del trabajo intelectual. Te quedas allí y empiezas poco a poco a poder ver. Quería nomás comentar una cosa más que presentó Manu, que este libro va a circular, como ahora muchos de nuestros libros, va a circular de forma principalmente electrónica, ¿no? Y por un lado vamos a extrañar mucho el papel, a mí me encanta la versión papel, es bella y adoro el papel, y al mismo tiempo tenemos que estar tan agradecidos todos por la posibilidad de circulación electrónica, porque sin eso estamos en la misma situación en 2018 que estábamos en 1850, que es imposible hacer llegar un libro de Lima a Quito o de Madrid a México, ¿no? Que esa circulación a mano tenemos que soltar y creo que no vamos a extrañar mucho en nuestro querido sistema de distribución a mano, ¿no? Que uno va llevando los libros y regalándolos. Tiene su cosa bonita, pero es horrible. y implacable. Tengo un recuerdo, se me vino hoy un recuerdo de cuando salió Ojos Imperiales con Fondo de Cultura en 2007, creo. Fui a hacer una gira de presentaciones en algunas ciudades sudamericanas y llegué a y claro, entonces con eso vas acumulando libros, la gente te regala libros en todas partes y la maleta se pone cada vez más llena y pesada, ¿no? Y llegué por fin a una ciudad de provincia y no voy a decir en cuál país porque alguien aquí va a conocer a todo el mundo, pero llegué a una ciudad de provincia y claro, algunos colegios locales me regalan sus libros, y al día en que voy a dejar, a la mañana siguiente voy a dejar el hotel y la maleta no cierra.
no cierra. Y entonces hago lo que no se debe hacer y dejé un libro en el hotel. Llego al aeropuerto, me llama el hotel al aeropuerto. Doctora, usted se le olvidó un libro en su habitación. No hay tiempo para alcanzárselo ahí ahora, pero no se preocupe. Hemos hablado ya con la autora y ella viene a recoger el libro y se lo va a mandar por correo. Y me llegó el libro como un mes después y creo que es la única vez en mi vida que conseguí un libro por correo desde América Latina, ¿no? La única vez, fue el único libro. Entonces digo que ha sido un sistema implacable y el libro se vengó por su abandono. Y creo que los libros electrónicos también van a encontrar la forma de vengarse. Y no sabemos cuál va a ser esa forma, pero sí tenemos que abrir los brazos mucho a la distribución electrónica y a las nuevas posibilidades que nos abre. Resistir el delete, que aprietes delete y que el libro no se va. Esto es el delete. Y el libro puede auto-delete, van a ver, ¿no? Si no lo terminas o lo lees mal, van a instalar un programa de auto-delete. Va a ser eso. O autotraducción a un idioma que tú no sabes. Bueno, yo creo que con eso no podemos cerrar y empezar a entrar al espacio un poco más caluroso. Pero sí creo, realmente estas 3 presentaciones fueron una calidad intelectual que nos deja a todos muy agradecidos y muchas gracias a ustedes.